Tengo para compartir con ustedes entradas Atenti. Este viernes a las 20:30 en Fandango Teatro Luis Viale 108 se presenta La Changuita, una obra de teatro que sucede en Costanera Sur, donde un puesto de venta de carne asada es el último bastión en el que la cultura popular argentina intenta sobrevivir en un mundo orgulloso de volverse idiota. No. ¿Quieren ir a verla? AM530 lo hace posible y hoy sortea un par de entradas para esto, ¿eh? Así que para participar, ¿qué tenés que hacer? Mandar un mensajito al 11 32 000 530, decís tu nombre y dejás los últimos 3 del DNI. Dramaturgia, dirección y actuación de Alejandro Lifchit. Me gusta esta idea. La Changuita se llama la obra, así que si querés ir, lo que haces es ahora mismo escribirnos al 11 32 000 530, nos dejás un mensajito, tu nombre y los últimos 3 del DNI. La mirada puesta en la Asamblea de la ONU. En breve habla el presidente Javier Milei. Son 15 minutos que tienen estimados cada uno de los presidentes. Vamos a hablar de todo lo que estamos viendo y todo lo que está sucediendo allí con Carlos Juárez Centeno, director de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho de la misma universidad. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por recibirnos hoy. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias a ustedes por llamarme. Igualmente, aquí los saludamos, Felicitas y Yair desde el estudio de la Radio de las Madres. Bueno, Carlos, en principio, ¿cómo vio todo lo que nos llegó ayer con respecto a esta reunión entre Javier Milei, el presidente Donald Trump, y este respaldo fuerte, por lo menos ahora desde lo enunciativo, seguramente será desde lo económico que promete el gobierno de Estados Unidos? Bueno, a ver, el respaldo simbólicamente como una de las características más destacadas de la problemática política y de la política internacional es importante, ¿no? También hay que decir que es la primera vez que Trump lo recibe a Milei después de año y más de año y medio de gestión, pero no lo recibe en una bilateral, es decir, todavía nunca ha sido una reunión bilateral. Esto ha sido una reunión de pasillo, digamos, ahí en Naciones Unidas, con motivo de la realización de la Asamblea General que se realiza una vez al año, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente el gobierno lo vende como algo importantísimo. Para los mercados ha tenido buen resultado, sobre todo para los mercados, para la bolsa y los valores y las acciones argentinas, sobre todo en el ámbito interno. Ahora, respaldo concreto desde el punto de vista económico no hay, es decir, él dijo muy claramente que Argentina no necesitaba rescate, dijo eso, Trump. Sí. ¿No? Sí. Dijo, no necesita un rescate porque él no lo puede dar, porque para darlo necesita la anuencia del Congreso, y hoy en día el Congreso no le daría esa anuencia. Lo que sí podría ser es un swap, algún tipo de mecanismo. Bueno, por otra parte, si él da un préstamo, Argentina tendría que convalidarlo vía, constitucionalmente hablando y legislativamente hablando, el Congreso, el cual tampoco está complicadísimo. Sí. Exacto. Entonces lo que podría hacer es un swap, pero hoy Biden acaba de decir de que va a ser después del resultado de las elecciones. O sea que en realidad tampoco, lo acaba de decir, hará media hora, una hora. Sí. Lo cual el dinero no va a venir antes de las elecciones y va a venir siempre y cuando el resultado de las elecciones sea exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no solamente gane, sino que gane por una diferencia que le permita tener en el Congreso una capacidad por lo menos de convalidar los vetos de Milei, porque si no, no creo que esa ayuda. Carlos, a mí me pareció ayer cuando lo escuchaba a Donald Trump, me pareció que Donald Trump no entendía del todo de qué iba la elección de octubre, dio la sensación que hablaba de una reelección como si fuera... Hablaba que iba a ser reelecto, o sea, no, era como que no estuviera enterado de que eran elecciones de medio término, ¿no? Sí. También
trascendió el final cuando les dijo, bueno, ya está, salió todo bien, Sí. váyanse, algo así, no me acuerdo en qué términos los dijo, con la modalidad propia y el estilo de Donald Trump. A mí otra cuestión que me llamó poderosamente la atención, que también hace alusión al manejo tan individualista, contradictorio, arbitrario de Trump, que es parecido al de Milei. Lo que pasa es que no es lo mismo ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que ser presidente de Argentina, cuando luego dice que se lo cruzó en los pasillos a Lula y habla muy bien de Lula en plena Asamblea General, luego de toda la conflictividad y toda la simbología que hay de sanciones, barreras arancelarias, etcétera, etcétera, entre Brasil y Estados Unidos. Entonces, es complicado analizar el escenario, ¿no? De todas maneras, sí, yo creo que esto lo ayudó, obviamente, al gobierno, teniendo en cuenta que el viernes pasado el dólar había perforado la banda, estaba en 1.500 y pico, y que las acciones habían bajado sustancialmente y que el riesgo país también había pasado los 1.500 puntos. Todo eso se aquietó, pero también convengamos que se aquietó por la medida, una decisión interna del gobierno nacional que toma bajando las retenciones hasta el 31 de octubre a cero, o sea, elimina las retenciones, y por eso también se aquietaron, más el simbolismo y lo que resonaba de que Trump lo iba a recibir. Entonces, todo eso aquietó. Habría que ver qué empieza a suceder a partir de mediados de esta semana o la semana que viene, si no se concreta ninguna ayuda y fondos frescos. Si no llega plata, claro, si no llegan dólares. Lo que sí ha llegado, y eso lo anunció Caputo, es 4.000 millones de dólares del Banco Mundial, que sabemos que son para realizar obras de infraestructura o algún compromiso de servicios, pero después el gobierno los termina utilizando para la ruleta financiera, porque ya lo sabemos que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo para mantener medianamente controlada la inflación y el dólar en lo que más pueda hacer, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quisiera preguntarte si este swap, este anuncio de un paquete económico, le puede traer algún costo a Donald Trump a la interna. Ayer oíamos que se acusaban de peronista al alcalde de Nueva York, que algunas senadoras salían a criticar al presidente estadounidense por este apoyo inconsulto a Argentina. ¿Le puede traer algún ruido a nivel interno? ¿Qué nivel de consenso tiene al interior de su alianza de gobierno del Partido Republicano para apoyar con estos fondos a Argentina? Él ya tiene ruido interno, es decir, es cierto que el Partido Demócrata perdió las elecciones, pero es cierto que Donald Trump ha tenido en las grandes ciudades estadounidenses protestas y manifestaciones bastante numerosas, no solo por la cuestión palestina, sino también por la situación económica. Es decir, mucha gente que lo votó, algo parecido a lo que sucedió aquí un poco más tarde, ¿no? Mucha gente que lo votó a Trump pensando de que iba a generar un gran cambio en la economía estadounidense, está viendo que esa solución a la microeconomía y a los pueblos más castigados y a los sectores más vulnerables no llega. Luego también tiene un gran conflicto con todo lo que ha estado realizando en limitar la libertad de expresión, algo muy caro para el sistema político y democrático estadounidense, ¿no es cierto? Haciendo bajar programas de televisión, sobre todo de entrevistadores en horas pico que tienen muy buena, obviamente, audiencia y hablan de cuestiones políticas. Tiene toda la
la industria cultural en contra, sobre todo directores, guionistas, actores. Es decir, hay un caldo de cultivo en la opinión pública norteamericana que puede traducirse o no en las elecciones de medio término de él en una derrota o por lo menos en no una victoria contundente como la que tenía, ¿no? Enojado entonces, porque no le reconocen su rol. Ayer se lo escuchaba a Donald Trump, ¿no? Reclamándole a la ONU que no le reconocen su rol de pacificador. Él quiere un premio Nobel de la Paz. Quiere el Nobel de la Paz Trump y el de Economía Milei. Exacto, y no nos olvidemos que también Trump es, o sea, así como nosotros lo vemos a Milei, que es la contradicción misma, ¿no? Porque se contradice a cada paso, sí. Inclusive cuando uno le escucha alguno de esos discursos escritos, hasta de un párrafo a otro se contradice, pero bueno, al margen de eso, también Trump, ¿no? Hace 2 o 3 semanas Putin era el gran líder político junto con él, y hace 2 días Putin lo defraudó. O sea, hace una semana el gran enemigo de Latinoamérica era Lula, y ayer habló pero sí, dijo cosas muy, muy interesantes respecto a la figura, y que le había caído bien el estar 39 segundos en los pasillos mientras terminaba Lula de hablar y empezaba él, porque no nos olvidemos que la Asamblea General de Naciones Unidas, por una tradición, una costumbre, inaugura el presidente de Brasil y luego el de Estados Unidos por ser haber sido la potencia creadora de Naciones Unidas, del sistema y el líder de Occidente. O sea que se cruzaban y se cruzan siempre. Claro. Entonces, hay mucha contradicción en el liderazgo de Donald Trump también, ¿no? Y en su manera de ser, en su persona, ¿no? Hay muchas contradicciones también. No son en su liderazgo. Justamente muy, muy estables, ¿no? Son inestables, es algo compartido. Claro, en cuanto a personalidad y rasgos psicológicos, yo no soy un especialista de eso, creo que sí. Y por otra parte, también Trump tiene un estilo de manejo de la política exterior norteamericana y la política internacional de hacer un gran ataque y después retroceder, porque entre ese gran ataque que hace al principio y el retroceso que hace luego, sí, en general, logra obtener alguna ventaja, ¿no? Pero bueno, está lidiando también con un mundo que está virando, guste o no guste, y creo que casi todos los analistas de cualquier sector lo visualizan, hacia un multipolarismo, sí. Donde los BRICS, China, Rusia y la India sobre todo, están generando un cambio, y donde la globalización y el neoliberalismo capitalista que había sido fundado y enarbolado por Estados Unidos y Gran Bretaña, está trasladándose hacia Oriente. Eso lo percibe cualquier analista internacional y cualquier economista internacional. Hoy en día el comercio internacional y los grandes avances tecnológicos y los grandes avances del capitalismo, sí, se están dando más en Oriente que en Occidente, claro. Obviamente con otro tipo de regímenes, un capitalismo más de Estado, más de Estado gendarme o intervencionista o autocrático. Pero como yo también siempre lo digo en mis charlas, en mis clases, también los sistemas políticos a nivel global se van mimetizando, es decir, las democracias se están haciendo cada vez más democraduras y las autocracias se están diluyendo un poco sin dejar de ser autocracia, pero teniendo ciertos visos de los rasgos de los sistemas políticos que eran más rasgos democráticos, del libre mercado, del capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces hay como una
sincretización en los sistemas políticos a nivel global. Bien, bien, qué interesante. Quiero agradecerle, Carlos, por su tiempo, por recibirnos hoy. No, yo les agradezco a ustedes, y cuando necesiten algún tipo de visión desde el interior de las ciencias con tonada cordobesa, sociales, además, políticas, internacionales, sí. Bueno, cuenten gracias. conmigo, porque por ahí siempre en Buenos Aires y en la Argentina se escucha el puerto, y a veces el interior también tienen sus visiones y sus cosas que decir, ¿no? Pero claro que sí. Gracias, Carlos. A veces no, creo que siempre las hay tienen. Riqueza, pero hay riqueza, sí. Tienen que ser escuchadas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se lo hizo una pampeana de este lado, así que vamos a coincidir. Bueno. Gracias, Carlos, hasta luego. No, gracias a ustedes dos, muy amables. Hasta luego. Carlos Juárez Centeno, director de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y la de Derecho de esa universidad. Interesante escucharlo. Muy interesante, sobre todo en un análisis a mediano plazo, pensando en el mundo de la multipolaridad y esta idea de que las democracias son cada vez